Hipócrates era un médico griego nacido en las islas de Kos, Grecia, el año 460 a.C. Fue visto como el médico más grande de todos los tiempos y basó su práctica médica en la observación y el estudio del cuerpo humano. Rechazó los puntos de vista de sus contemporáneos que consideraban que la enfermedad era producida por supersticiones, como la posesión por espíritus diabólicos o la caída del favor de los dioses, y sostuvo que la enfermedad tenía una explicación física y racional. Por esto se le considera el fundador de la medicina. Hipócrates sostenía que el cuerpo debe ser tratado como un todo y no como una serie de partes, describiendo con cuidados síntomas de la neumonía, así como de los epilepsia en los niños. Mantenía que el proceso de la curación natural podía obtenerse por medio del reposo, una dieta adecuada, aire fresco y limpieza corporal. Además, notó que había diferencias individuales en la severidad de los síntomas de enfermedades y que algunos individuos las resistían mejor que otros. Fue el primer médico que tuvo la idea de que los pensamientos, ideas y sensaciones provenían del cerebro y no del corazón, como muchos de sus contemporáneos creían. Hipócrates viajó mucho por Grecia, fundando escuelas de medicina en Kos, una isla cerca de Rodas, en el Asia Menor, donde empezó a enseñar sus ideas. Por esto, se le asoció con Esculapio de Kos y un grupo de tratados conocidos colectivamente como el Corpus Hippocraticus. Hipócrates también es famoso por sus ideas sobre la separación entre la medicina y el unionismo de la medicina, y su preocupación con los deberes de los médicos, más que sus derechos, lo llevaron a desarrollar un juramento de ética médica, que es llamado el juramento de Hipócrates, y aún actualmente es tomado por los médicos cuando empiezan sus prácticas. Murió en el año 337 a.C. y actualmente es conocido como el padre de la medicina. En esto se explica un poco el inicio del juramento de Hipócrates, que dice así: tal vez la tradición más duradera en la historia de la medicina sea el juramento de Hipócrates. Este juramento fue escrito por un lineamiento de ética y, aunque las palabras exactas han cambiado con el tiempo, el contenido general es el mismo. Un juramento de respeto para aquellos que impartieron sus conocimientos sobre la medicina y para los pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. El juramento dice: juro por Apolo médico, por Escapulapio, por Igea y Pansea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolas como testigos, que cumpliré según mis fuerzas y capacidad el juramento y el compromiso siguiente. Respetaré a mi maestro de medicina tanto como a los autores de mis días. Compartiré con él mis bienes y, si es preciso, atenderé a sus necesidades. Consideraré a sus hijos como hermanos y, si desean aprender la medicina, se las enseñaré gratis y sin compromiso. Comunicaré los preceptos, las lecciones orales y el resto de la enseñanza a mis hijos, a los de mi maestro, a los discípulos ligados por un compromiso y un juramento según la ley médica, pero a nadie más. Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos, según mis fuerzas y mi juicio, y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. No entregaré veneno a nadie, si me lo piden, ni tomaré la iniciativa de tal sugestión. Tampoco entregaré a ninguna mujer un pesario abortivo. Pasaré mi vida y ejercitaré mi arte en la inocencia y la pureza. No operaré del mal de piedra. En cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos, guardándome de toda mala acción voluntaria y de corrupción, y sobre todo de la seducción de mujeres y de muchachos, libre o esclavos. De todo aquello que vea u oiga en la sociedad durante el ejercicio de mi profesión e incluso fuera de ella, callaré lo que no necesita ser divulgado, considerando la discreción
como un deber en semejante caso. Hipócrates también tenía su propia teoría, llamada la teoría hipocrática. La teoría hipocrática también es llamada como teoría de los humores o teoría de los cuatro humores. Según esta teoría, el cuerpo humano está creado a partir de 4 elementos específicos, que es lo que Hipócrates llama humores. Dependiendo de qué tan armónica y equilibrada sea la relación entre estos elementos, el sujeto en cuestión tendrá mejor o peor salud. Hipócrates vinculó estos humores a los 4 elementos de la naturaleza, que son el aire, el fuego, la tierra y el agua. En la antigüedad, Grecia consideraba que estos 4 elementos habían sido el origen de todo, por lo que tiene sentido que haya sido los que tomó en cuenta Hipócrates para explicar y desarrollar su teoría. Los 4 humores tomados en cuenta por Hipócrates fueron la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. Este médico indicó que todas las personas poseían las 4 humores, pero que cada uno los tenía dispuestos de distintas formas, y siempre había uno que era más relevante que los otros. La sangre. La sangre, esta sustancia, estaba relacionada directamente con el aire. Según Hipócrates, las capacidades y características de la sangre estaban asociadas a la humedad y a la calidez. Bilis negra. Este elemento se relacionaba con la tierra y su principal característica era la sequedad, así como el frío. Bilis amarilla. La bilis amarilla era vinculada en específico con el fuego y las características asociadas eran la sequedad y la calidez. Flema. La flema estaba vinculada con el elemento agua y sus principales peculiaridades eran la humedad y el frío. Estos humores planteados por Hipócrates estaban directamente relacionados con aspectos de la personalidad. Aunque este conocimiento se convirtió posteriormente en los estudios de la personalidad del ámbito de la psicología, el enfoque que tomó Hipócrates estaba vinculado a relacionar estos humores con las distintas enfermedades que afectan el organismo. Entonces, los elementos características de cada humor tenían una representación física en el cuerpo humano, que a su vez desencadenaban en un tipo de personalidad en específico. Vale acortar que esta teoría de Hipócrates se utilizó como referencia hasta la época del Renacimiento. Posteriormente, ciertos psicólogos han utilizado estas nociones como elementos de partida para el estudio de las personalidades, pero actualmente las investigaciones en esta área han evolucionado más allá de estos conceptos. Los tipos de personalidad que surgen a partir de los humores determinados por Hipócrates son sanguíneo, melancólico, colérico y flemático. Enseguida se explica cada uno de estas personalidades según Hipócrates, empezando con el sanguíneo. El sanguíneo para Hipócrates indicó que el tipo se caracteriza por ser sociable, empático, extrovertido y muy comunicativo. Sus características muy extrovertidas también podrían hacer que esta persona sea déspota en algunas de sus acciones. Melancólico. Según Hipócrates, cuando la bilis negra es el elemento que más destaca, se trata de una persona con tendencia a la tristeza. Para Hipócrates, este tipo de personas se conmueven muy fácilmente y suelen ser sensibles hacia el ámbito de las artes. Colérico. En este tipo de personalidad son los nervios los que resaltan por encima del resto de los elementos esenciales del ser humano. Corresponde a un incremento en la bilis amarilla.
Estas personas se caracterizan por ser apasionadas, son creativas, inquietas y emotivas. Además, las personas con estas características suelen ser impulsivas y reaccionan según el entorno. Si este es favorable, son comunicativas y de buen carácter. En cambio, si el entorno es desfavorable, se irritan y enfadan. Flemático. El tipo flemático está vinculado con la flema como el elemento más destacado de la composición del organismo. Tal como expresó Hipócrates, los individuos con esta personalidad tienen mayor tendencia a ser fríos y a superponer las razones por encima de los sentimientos. Las obras de Hipócrates son abundantes. Hay varios textos en los que hay ciertas dudas con relación a si los escribió él directamente o si lo hicieron algunos de sus discípulos. Sin embargo, puede decirse que Hipócrates escribió o coordinó la escritura de una serie de obras que conforman la llamada colección hipocrática, en latín Corpus Hippocratium, que estaba integrada por 70 libros y que estaba ubicada en biblioteca de la Escuela de Medicina de Cos, fundada exactamente por él. Alguna de los documentos más relevantes que conformaron esta colección fue el Tratado de los Aires, las Aguas y los Lugares, en los cuales en el libro enunciaba algo revolucionario para el momento histórico, y es que indicó la gran influencia que podía tener el clima, las características de población e incluso el agua en la enfermedad que aparecía en una región específica.